El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Con esta sugerente metáfora se describe en el Evangelio de San Juan el soplo del Espíritu, una metáfora evangélica que nos informa además del desconocimiento y del interés que en la antigüedad suscitaron los vientos. En el siglo I a.C., los chinos, pioneros de tantos descubrimientos, habían elaborado complejas clasificaciones de los 24 vientos de las estaciones y habían utilizado las cometas para comprobar sus diferentes comportamientos. Unas cometas cónicas muy semejantes a las mangas de viento que se emplean en la actualidad en la aeronáutica, pero decoradas con el colorido y la fantasía orientales. Aquellas cometas chinas pueden ser consideradas las precursoras de todos los aparatos de medición hasta hoy. Y se atribuye también a este pueblo la fabricación de las veletas que señalan la dirección del viento. Desde la antigüedad, los vientos pasaron a representar la dirección de donde soplaban, lo que explica que durante siglos se emplearan en los mapas más que como un recurso decorativo, como verdaderos indicadores de dirección. Su importancia en la navegación fue tan decisiva que el mapa donde estaban señalados los 4, 8 o 12 vientos era universalmente conocido como Rosa de los Vientos, una denominación que los marinos portugueses mantuvieron para la brújula. Sin el conocimiento de los vientos favorables por parte de Colón, la aventura americana hubiera sido imposible, y toda navegación muy azarosa. Por eso resulta perfectamente lógico que en el siglo XVI, cuando la cofradía religiosa de los pilotos busca una patrona para su capilla de Córdoba, elija a Nuestra Señora del Buen Aire. Por eso también en la lengua inglesa, los marineros recibieron el nombre de sailors, de sail, vela, hombres de la vela. Generadora de leyendas y de símbolos, inmemorial impulsora de la navegación a vela, la fuerza del viento fue también universalmente empleada para hacer girar las ruedas de los molinos, que pasaban a formar parte del paisaje de algunas regiones, como la manchega, o de algunos países, como Holanda, lo que obligó al inspirado escultor renacentista de la iglesia de Santa María de Pontevedra, Cornelis de Holanda, a dejar grabado en el interior de la puerta principal un molino, como señal de identidad, como rasgo de origen y ascendencia. El aprovechamiento de la energía eólica en España se inicia a principios de la Edad Media. Se trataba de molinos con unas estructuras muy primitivas cuyo objetivo era la molienda o bien la extracción de agua. Estos molinos que podemos ver en buena parte de La Mancha han ido evolucionando hasta llegar en nuestros días a un nuevo concepto totalmente diferente del anterior. A mediados del siglo pasado, los principios aerodinámicos ya aplicados en la navegación aérea se aplicaron a estas técnicas. Básicamente consiste en mover unas palas mediante la sustentación que se produce por el viento, por la velocidad del viento. Por toda la geografía española nos podemos encontrar los molinos de viento tradicionales. En Galicia se distribuyen por distintas zonas de la costa y del interior. En el litoral de A Guarda, Pontevedra, se localizan todavía media docena de estos ejemplares, con una tipología común que se puede estudiar en el de Camposancos. Su característica más notable es la de tener cubierta giratoria, que permite orientar las aspas según la dirección del viento. Su mecanismo interior, desde las 20 ruedas que permiten girar la cubierta hasta las muelas, todo habla de sencillez y de eficacia. Otro emplazamiento privilegiado para estos ingenios es la zona de Catoira. En la parroquia de Avalo, en el Monte Mesón, se levantan 3 molinos, que responden a una nueva tipología de torre fija, que recoge los vientos por los 2 lados.
En Galicia se constatan diferentes tipologías de molinos de viento. Por ejemplo, los molinos de armazón, por ejemplo, los molinos de torre giratoria y también los molinos de torre fija. Dentro de estos molinos de torre fija encontramos con dos grupos principales, que son los que tienen la cubierta giratoria, de manera que las aspas se pueden orientar según la dirección del viento, y aquellos que tienen la cubierta también fija. Este segundo grupo es un grupo totalmente desconocido e inusual en cualquier otra zona de la península ibérica e incluso de Europa, y se trata de un molino muy rudimentario. ¿De qué manera entonces se soluciona el sistema para orientar las aspas según la dirección del viento? Pues el ingenio popular lo ha solucionado de la siguiente manera, que es poner un sistema bidireccional, o sea, de aspas dobles, cuyo eje atraviesa la pared, de manera que están orientadas hacia las caras opuestas de la torre, porque hacia estas caras son los puntos donde los vientos dominan principalmente en la zona. El funcionamiento interior más o menos es muy semejante en unos y en otros. En los de cubierta giratoria quizá las piezas, los elementos son más evolucionados, podemos encontrar también dobles muelas. Sin embargo, en los fijos los elementos son mucho más rudimentarios y nunca encontramos ningún sistema doble de molturación. Por tanto, nos encontramos en estos últimos ante un ejemplo realmente curioso dentro de la tipología general de los molinos de viento. En la costa cantábrica existen un buen número de molinos dignos de estudio. Podemos tomar como referencia el de Santa María de Mogor, en el ayuntamiento lucense de Mañón. Pertenece al tipo de torre con cubierta giratoria, que se mueve desde el exterior por medio de un artilugio denominado metafóricamente o rabo, situado en el lado contrario de donde van las aspas. El desarrollo tecnológico de estos ingenios permitió mejorar su rendimiento e impulsó nuevas relaciones comerciales. Tenemos aquí una torre de 10 metros, más de 10 metros de alto, que pertenece al único molino que se conserva de esta comarca, de una vastísima red de molinos de viento introducidos por unos industriales franceses a finales del siglo XVIII. El molino tiene más altura en realidad porque está construido sobre un túmulo del Neolítico final, un túmulo muy grande, que precede en 1000 años a las pirámides de Egipto, usaba como marco. Lo importante de estos molinos industriales es que no molían harina para el consumo doméstico inmediato de alrededor, sino que traían los trigos de todas las partes de Europa, del Báltico, de Estados Unidos, los molían aquí, los metían en barriles, porque si los metían en sacos la harina se podía estropear, y los reexportaban otra vez. Traían de Estados Unidos el famoso trigo americano, o de Rusia, o de Prusia, o de los puertos del norte de Francia y mismo de Inglaterra. Cualquier región española podría ofrecernos un buen inventario de este tipo de molinos, aunque la estampa acuñada por Cervantes dio universalidad a los de La Mancha. Por cierto, el relato de un viajero de la época cervantina que los presenta como tecnología moderna da al desatino quijotesco, que los confunde con gigantes, una nueva dimensión de conflicto entre la tradición encarnada por el hidalgo y el progreso, representado por el molino. Estamos en la oficina de turismo de Consuegra, Toledo, en La Mancha, en uno de los 11 molinos que rehabilitó el ayuntamiento de Consuegra en la década de los 60. Sin embargo, el origen histórico de estos molinos se remonta al siglo XVI, siglo en el cual, durante una gran sequía, hubo que sustituir los tradicionales molinos de agua por molinos de viento. Pan había que hacer todos los días, y ellos le encontraron aquí esta solución, en estos ingenios. El multipala americano o molineta, que se extendió por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX y que aún hoy se sigue instalando, es el eslabón que une los molinos tradicionales con las modernas tecnologías de aprovechamiento del viento. En
En este sentido, los primeros datos científicos a considerar se refieren justamente a las posibilidades del aprovechamiento de la energía eólica. En España se han venido realizando mediciones eólicas que permitan establecer el potencial energético que es capaz de generar el viento. Con estas mediciones se han elaborado mapas eólicos de las distintas comunidades autónomas y se han identificado varias zonas de alto potencial con una capacidad teórica total de generación eléctrica anual superior a 12 millones de megavatios hora. La instalación de un parque eólico requiere, en primer lugar, hacer un estudio del terreno que vamos a ocupar. Se trata de conocer cuál es el viento y la energía que somos capaces de sacar de ese emplazamiento. Para ello se colocan a través de una serie de aparatos, se miden velocidades de viento, velocidades medias, direcciones predominantes y otros datos que nos van a permitir calcular la energía que podemos extraer. Con una máquina determinada y un espacio determinado y esta energía calculamos el número de máquinas a instalar. Con el número de máquinas a instalar podemos conocer perfectamente cuál va a ser la inversión a realizar. Por lo tanto, tenemos dos de los datos predominantes para llevar a cabo una inversión, es decir, los ingresos que vamos a obtener y la inversión que vamos a realizar. Además de esto, existen otros gastos como son los de operación y mantenimiento que son relativamente importantes en todo tipo de inversión. Con todo ello se hace un análisis de viabilidad que tiene como objeto calcular la tasa de rentabilidad interna, el tiempo de payback, el tiempo de retorno de esa inversión y el valor actual neto. Con estos tres datos será posible llevar a cabo una instalación eólica. Partiendo de estos datos, a partir de los años 70 se puede hablar del nacimiento de una nueva generación de máquinas eólicas con rendimientos que permiten su explotación económica. El primer sistema de esta nueva tecnología, el más importante y el que presenta más variantes, es su sistema de captación o rotor, compuesto de una serie de aspas que giran alrededor de un eje por efecto del viento y que transforman la energía cinética en mecánica. Los rotores pueden ser de dos tipos, de eje vertical y horizontal. De eje vertical es el rotor Savonius, compuesto por dos semicilindros colocados a cierta distancia uno del otro, de manera que el aire puede circular entre ellos. Se trata de un dispositivo sencillo, de fácil construcción y en general de pequeña potencia. El rotor Darrieus consta de dos o tres aspas en forma de parábola, unidas a un eje vertical por sus extremos. A pesar de no poder ponerse en marcha solo, es uno de los rotores de eje vertical más avanzados. El rotor Giromil es básicamente semejante al Darrieus, con la particularidad de que sus aspas modifican automáticamente su inclinación en función de la dirección del viento, lo que produce un mejor rendimiento, además de arrancar solo, sin ayuda. Los rotores de eje horizontal, posteriores en el tiempo, están formados generalmente por dos o tres aspas y tienen un rendimiento aerodinámico mayor, pero necesitan un viento con una velocidad relativamente elevada para que comiencen a funcionar, del orden de 5 metros por segundo. Nuestro aerogenerador AE46, certificado por el Germanische Joyce como clase 1, incorpora un rotor de 46 metros de diámetro. Este rotor puede girar a dos tipos de revoluciones, 25.6 revoluciones por minuto en la velocidad alta y 17 revoluciones por minuto en la velocidad lenta. La velocidad lenta de 17 revoluciones por minuto se utiliza cuando el viento oscila entre 3 y 7 metros por segundo y la velocidad alta de 25.6 revoluciones por minuto se utiliza cuando el viento es superior a 8 metros por segundo. La potencia nominal, el aerogenerador la consigue con una velocidad de viento del orden de unos 13-14 metros por segundo. Con esta velocidad de viento, el aerogenerador está en su potencia nominal de 660 kilovatios. Para hacernos una idea, estos 660 kilovatios, si consideramos que en una familia la potencia instalada en una vivienda puede ser del orden de 4,4 kilovatios, significaría que el aerogenerador a plena potencia
660 kilovatios, podía alimentar a unas 150 viviendas. El análisis comparativo del rendimiento de los distintos tipos de rotores nos ilustra gráficamente cómo desde los molinos tradicionales los rotores han ido acercando su rendimiento al considerado óptimo o ideal. Ya hemos visto cómo los molinos tradicionales habían de ser orientados manualmente frente al viento. En las modernas máquinas eólicas se emplean dos sistemas. En las máquinas de pequeña potencia, el sistema de orientación está formado por una aleta estabilizadora situada en la parte posterior del rotor, de manera que encare el viento como una veleta. En los grandes generadores, el sistema de orientación es un servomecanismo automático, compuesto por una pequeña veleta que recoge la dirección del viento y que gobierna el servomecanismo girando el rotor hasta situarlo en la dirección adecuada. El viento debe de incidir siempre en el plano perpendicular al rotor. Para conseguir esto, la máquina debe de seguir siempre la dirección del viento. Esto se consigue a través de un servosistema de orientación que está compuesto por dos motorreductores, uno le vemos aquí, el otro está al otro lado de la máquina, y este sistema se pone en marcha a través de un sensor, que en este caso es la veleta, que está colocada en la parte superior de la máquina. Esa veleta envía la dirección del viento, la señal de la dirección del viento, se lo envía al sistema de control y el sistema de control pone en marcha automáticamente los motorreductores de orientación para seguir constantemente la dirección del viento. Previamente a liberar los sistemas de orientación, los motorreductores, es necesario abrir unas pinzas freno hidráulicas que bloquean la orientación de la máquina, y cuando se ha producido esta abertura de las pinzas hidráulicas, automáticamente se pone en marcha el sistema de orientación para seguir constantemente la dirección de la veleta. Una vez terminada la orientación y cuando el viento coincide exactamente con la posición de la máquina, en ese momento se desconectan los motorreductores de orientación y vuelve a meterse el sistema de frenado hidráulico para bloquear convenientemente la máquina. Para un mejor rendimiento, las máquinas eólicas precisan mantener más o menos constante su velocidad de rotación, corrigiendo las variaciones en la velocidad del viento y parando de rotar cuando su velocidad supere los límites de seguridad. El más primitivo sistema de regulación consiste en una veleta fijada rígidamente a la carcasa del motor, que provoca una inclinación del eje de la máquina con respecto al viento cuando la velocidad de éste aumenta, manteniendo constante la velocidad de rotación y parando el motor cuando llega a una posición perpendicular. En las máquinas de mediana y gran potencia, la regulación se produce por la variación de incidencia de las aspas, también llamada variación de paso, que modifica el ángulo de ataque de las aspas del rotor, aumentando o disminuyendo la potencia de la máquina. El aerogenerador incorpora varios sistemas de control desde el punto de vista de las seguridades del mismo. Debemos tener en cuenta que el rotor es un rotor de 46 metros de diámetro que gira a una velocidad de 25 vueltas por minuto y que en determinadas situaciones de la máquina debe de pararse. Para considerar este sistema de seguridades de máquina, la máquina incorpora diferentes sensores que cuentan las vueltas en el eje principal, en el generador. Estos sensores introducen al sistema de control todos los datos de temperaturas del multiplicador, de temperaturas del generador, de la central hidráulica, en fin, un conjunto de sensores que envían sus señales al sistema de control y este sistema de control, a través del programa que tiene introducido, responde ante estas señales dando unos parámetros a la máquina que van a actuar sobre los sistemas de seguridad de la misma. En este sentido, en determinados momentos se producen alarmas de operación normal o bien alarmas de emergencia que deben de actuar sobre los sistemas de seguridad para parar la máquina.
El sistema de seguridad fundamental para parar la máquina consiste en abrir los aerofrenos del rotor para conseguir bajar las revoluciones del rotor hasta unos límites controlados, y a partir de ese momento actúa un segundo freno de seguridad a través de unas pinzas electromagnéticas que consiguen parar la máquina de una manera definitiva. Durante la década de los 80, gracias a la colaboración entre empresas e instituciones españolas, se va a iniciar en España una nueva etapa en el desarrollo de la tecnología eólica. Es el momento en que se crean instalaciones con máquinas de pequeña y mediana potencia que permiten dar un contenido tecnológico básico a la naciente industria del sector. Asimismo, es el momento de adquirir una mayor experiencia en la explotación y mantenimiento de las mismas. Será, sin embargo, a partir de los 90, cuando se construyan en España máquinas eólicas con un alto potencial y un mejor rendimiento económico. Son los años en que se construyen, además, los primeros parques de demostración, conectados ya a la red de distribución eléctrica, y en los que, por su carácter experimental, se considera prioritario el desarrollo tecnológico. Como principales instalaciones realizadas durante este periodo, cabe destacar el Parque de Tarifa, iniciado en 1992, y en la actualidad el más grande de España. Las empresas que colaboran en este parque siguen estudiando las distintas posibilidades de aprovechamiento de la energía eólica, sobre todo en el campo de la fabricación, instalación y explotación de aerogeneradores españoles. Nos encontramos aquí en Tarifa. En Tarifa ahora hay aproximadamente 110 megavatios instalados con un número de máquinas de aproximadamente 400. Aquí concretamente nos encontramos en la Sierra del Medio con una instalación que se ha creado recientemente, que tiene una potencia instalada de 10 megavatios y 19 máquinas de 660 y 600 kilovatios. El principal desarrollo durante los últimos años ha sido el crecimiento en tamaño de las máquinas. Eso es la altura de la torre, el aumento del diámetro del rotor y, por consiguiente, el aumento de la potencia eléctrica. Quiere decir que con menos máquinas se produce más energía.
El sector eólico ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años a escala mundial, tanto en lo que se refiere a la potencia instalada como al desarrollo tecnológico. Durante el año 1995, la potencia instalada ha crecido un 40%, acumulándose un total próximo a 5.000 megavatios. En algunos países como Alemania o la India, el crecimiento supuso en el año 95 la incorporación de más de 1 megavatio diario. En la Unión Europea, a finales de 1998, se disponía de una potencia instalada superior a 6.000 megavatios. El crecimiento de esta potencia en países como Alemania, Dinamarca o España está relacionado con el desarrollo de una tecnología propia y también con las ventajas medioambientales que aporta la eólica en contraposición al uso de las energías convencionales. A finales del 98, España contaba con una potencia de 850 megavatios. Existen varios fabricantes con tecnología propia y otros que cuentan con transferencias tecnológicas, y se observa un creciente interés de promotores e inversores por participar en el sector. Atendiendo al estado actual de la tecnología y a las posibilidades reales de inversión y de implantación de instalaciones eólicas, sería posible instalar alrededor de 2.800 megavatios, a los que correspondería una producción de 5.600 gigavatios año. Hoy hemos hablado del viento como recurso de la naturaleza susceptible de ser aprovechado para producir energía. Básicamente la energía eólica es energía para producción de electricidad y en definitiva creo que un dato muy significativo es que en España desde el año 95 hasta nuestros días cada año hemos duplicado la potencia eléctrica instalada para aprovechamientos eólicos. Es una tendencia que esperamos que se vaya consolidando y que nos permitan llegar al 2010 prácticamente con 9.000 megavatios de origen eólico. La apuesta es importante, no solamente desde el punto de vista energético, es también una apuesta tecnológica significativa. Son varias las empresas españolas que en este momento tienen tecnología propia y son también muchas las empresas que están apostando por la investigación en este área y la posibilidad de hacer máquinas cada vez mejores que permitan cada vez un aprovechamiento más intensivo del viento como fuente energética. En este momento somos el segundo país de Europa en producción eléctrica eólica, justo después de Alemania, y es una tendencia que se consolidará y que aun cuando muchas veces se habla de la energía eólica como una solución muy parcial, porque cuando hablamos de un parque eólico estamos diciendo que funcionan pues entre 2.500 y 3.000 horas al año frente a las 8.000 horas que puede funcionar una producción energética convencional, creo que es una apuesta de base importante y por la que debemos luchar. Homero describe en la Ilíada el regalo que Eolo le hizo a Ulises para que pudiese volver a su patria. Encerró en un odre el curso de todos los vientos y lo ató con hilo de plata a su nave, para que ningún viento le fuese contrario. Y mandó después el soplo de Céfiro a su favor, para que Ulises llegase a Ítaca. Un regalo semejante al que hoy nos hacen los modernos ingenios eólicos, que recogen todos los vientos en sus aspas y nos entregan después la energía que haga más propicia la travesía de nuestras vidas.